Jamás olvidaré ese momento. Ahí estaba yo, de pie en el podio de la base naval más importante del país, con 400 SEALs de élite y dos generales mirándome fijamente. Mi padre, el almirante Richardson, acababa de humillarme frente a toda esa audiencia militar, gritándome que era una decepción para el uniforme y que jamás sería digno del apellido que llevaba. Sus palabras resonaron por todo el auditorio como balas perdidas. El silencio que siguió fue sepulcral. Yo tenía 18 años, acababa de graduarme de la Academia Militar con honores, pero nada de eso parecía importar. En los ojos de mi padre solo veía desprecio, esa mirada fría que había aprendido a temer desde niño. Lo que pasó después cambiaría mi vida para siempre y me enseñaría que el verdadero honor no siempre viene de donde esperamos. Mi padre había sido una leyenda viviente en la Marina durante 30 años. El almirante James Richardson era conocido por sus operaciones exitosas en 3 guerras diferentes, por su liderazgo inquebrantable bajo presión, y por moldear a algunos de los mejores oficiales que había visto el país. Para él, la disciplina era religión, y la excelencia militar era el único camino hacia el respeto. Creció en una familia donde servir a la patria no era una opción, sino una obligación sagrada. Su padre había sido coronel, su abuelo capitán, y se esperaba que yo continuara esa tradición familiar sin cuestionarla. Durante mi infancia, cada conversación en casa giraba en torno a estrategias militares, tácticas de combate y historias de héroes de guerra que habían dado sus vidas por la libertad. Mi padre me entrenaba desde los 5 años, ejercicios al amanecer, marcha militar por el jardín, lecciones de supervivencia en el bosque. Para él, criar a un hijo era como forjar una espada. Cada golpe, cada prueba, cada momento difícil era necesario para crear algo fuerte e inquebrantable. La ceremonia de ese día era especial. Se celebraba el graduado con las mejores calificaciones de mi promoción en la Academia Naval. Durante 4 años había sido el primero de mi clase, había destacado en combate, cuerpo a cuerpo, navegación, estrategia militar y liderazgo. Mis instructores me consideraban un prodigio, mis compañeros me respetaban, y las altas esferas militares ya hablaban de un futuro brillante para mí. Pero había algo que nadie sabía, algo que había mantenido en secreto durante toda mi carrera académica. Durante mi último año en la academia, había comenzado a cuestionar profundamente la naturaleza de la guerra, el costo humano de los conflictos armados, y si realmente existían alternativas pacíficas para resolver disputas internacionales. Había estado leyendo en secreto sobre diplomacia, mediación internacional y resolución de conflictos. Mi mente militar seguía siendo afilada, pero mi corazón comenzaba a inclinarse hacia la paz. Sabía que esta evolución en mi pensamiento decepcionaría profundamente a mi padre, pero no tenía idea de cuán brutal sería su reacción. El momento que cambió todo llegó cuando subí al podio para recibir mi reconocimiento. El almirante Richardson estaba ahí como invitado de honor, orgulloso en apariencia de tener un hijo que había seguido sus pasos con tanto éxito. El general Morrison me entregó la medalla al mérito académico mientras 400 SEALs aplaudían respetuosamente. Era mi momento de gloria, el culminar de años de sacrificio y dedicación. Pero entonces, en lugar de dar el discurso militar tradicional que se esperaba de mí, decidí hablar desde el corazón. Comencé hablando sobre el honor de servir, sobre la disciplina que había aprendido, sobre el respeto hacia mis instructores y compañeros. Hasta ahí, todo iba según lo esperado, pero luego algo dentro de mí se liberó. Hablé sobre mi creciente convicción de que los verdaderos guerreros del futuro serían aquellos capaces de ganar batallas sin disparar un solo tiro. Mencioné mi interés en la diplomacia, en la construcción de puentes entre naciones, en usar la fortaleza militar como disuasión para la paz, no como herramienta de destrucción. El cambio en el ambiente fue inmediato y palpable. Los murmullos comenzaron a extenderse por el auditorio como un incendio. Vi cómo el rostro de mi padre se transformaba de orgullo a confusión, luego a ira pura. Sus puños se cerraron, su mandíbula se tensó, y sus ojos se llenaron de una furia que nunca había visto antes, ni siquiera en sus momentos más duros conmigo. Continué hablando, explicando que creía en la fuerza militar como guardiana de la paz, no como instrumento de guerra, que admiraba a los guerreros que tenían la sabiduría de saber cuándo no luchar, que el verdadero coraje a veces consistía en extender la mano en lugar de cerrar el puño. Con cada palabra, podía sentir cómo la tensión en el auditorio aumentaba. Algunos oficiales intercambiaban miradas de preocupación, otros simplemente me observaban con curiosidad, pero mi padre,
Mi padre parecía a punto de explotar. Sabía que había cruzado una línea, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Las palabras salían de mi corazón con una honestidad que había reprimido durante años. Cuando terminé mi discurso, el silencio fue ensordecedor. Por unos segundos que se sintieron como eternidad, nadie se movió. Nadie respiró. Luego, mi padre se levantó lentamente de su asiento. Su uniforme impecable brillaba bajo las luces del auditorio. Sus medallas reflejaban décadas de servicio ejemplar, pero su rostro era una máscara de decepción y rabia. Caminó hacia el podio con pasos medidos, calculados, como un depredador acercándose a su presa. La audiencia observaba en silencio, anticipando lo que estaba por venir. Cuando llegó junto a mí, me miró directamente a los ojos durante largos segundos. Luego, en un gesto que jamás olvidaré, tomó el micrófono. Su voz resonó por todo el auditorio, clara y cortante como una espada. Damas y caballeros, pido disculpas por las palabras de este joven. Claramente, 4 años de academia no han sido suficientes para enseñarle qué significa realmente servir a su país. La humillación que sentí en ese momento fue más dolorosa que cualquier herida física que había recibido durante mi entrenamiento. Mi padre continuó su ataque público sin piedad. Este joven lleva mi apellido, pero ha deshonrado todo lo que representa, declaró mientras yo permanecía inmóvil junto a él, sintiendo cómo cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. La libertad que él tiene para hablar de paz existe únicamente porque hombres y mujeres mejores que él han estado dispuestos a luchar por ella. Su ingratitud hacia el sacrificio de generaciones de soldados es una mancha en este uniforme. Los 400 SEALs presentes observaban en silencio, sus rostros impasibles pero sus ojos mostrando una mezcla de incomodidad y curiosidad. Algunos de los oficiales más veteranos intercambiaban miradas significativas, como si estuvieran comunicándose silenciosamente sobre algo que yo no podía comprender. Mi padre concluyó con las palabras más devastadoras. Es una decepción para mí, para esta institución, y para todos los que han dado sus vidas por esta nación. Jamás será digno del honor que representa este uniforme. El eco de sus palabras rebotó por las paredes del auditorio como un juicio final. El silencio que siguió fue sepulcral. Yo estaba ahí, de pie, con 18 años, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en toda mi vida. Las lágrimas luchaban por salir de mis ojos, pero años de entrenamiento militar me habían enseñado a controlar mis emociones. Mi respiración era pausada, mi postura erguida, pero por dentro me desmoronaba. Todo lo que había trabajado, todo lo que había logrado, parecía no significar nada en comparación con la decepción de mi padre. Los años de sacrificio, las noches sin dormir estudiando, los entrenamientos agotadores, las victorias académicas, todo se desvanecía ante sus palabras. Me sentía como si hubiera traicionado no solo a mi padre, sino a una tradición familiar que se remontaba a generaciones. La vergüenza me consumía, pero junto a ella había algo más, una pequeña llama de convicción que se negaba a extinguirse. Sabía que lo que había dicho venía del corazón, y aunque las consecuencias fueran devastadoras, no podía arrepentirme completamente de haber sido honesto sobre mis creencias. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. Desde el fondo del auditorio, un SEAL veterano se puso lentamente de pie. Era el sargento Primero Martínez, un hombre que había servido en más misiones de combate de las que la mayoría de personas podrían imaginar. Sus brazos estaban cubiertos de cicatrices, su rostro curtido por años de sol y batalla, y sus ojos tenían esa profundidad que solo se encuentra en quienes han visto demasiado. Se irguió completamente, su postura impecable, y simplemente se quedó ahí, de pie, mirándome directamente. No dijo una palabra, pero su mensaje era claro. Luego, como si fuera una reacción en cadena, otro SEAL se levantó, después otro, y otro más. Uno por uno, en silencio absoluto, estos guerreros de élite comenzaron a ponerse de pie, no para aplaudir, no para protestar, sino simplemente para mostrar respeto. En cuestión de minutos, los 400 SEALs estaban de pie, sus ojos fijos en mí, sus rostros serios pero no hostiles. Era como si estuvieran diciendo algo que las palabras no podían expresar. El general Morrison fue el siguiente en levantarse. Este hombre había dirigido operaciones en 3 continentes. Había tomado decisiones que habían salvado miles de vidas, y tenía una reputación de dureza que rivalizaba con la de mi padre. Pero ahí estaba, poniéndose de pie lentamente,
sus ojos encontrándose con los míos con una expresión que no podía descifrar completamente. Había respeto en su mirada, pero también algo más profundo: comprensión. Luego se levantó el general Thompson, un hombre conocido por su sabiduría táctica y su capacidad de ver más allá de las estrategias convencionales. Ambos generales permanecieron de pie, inmóviles, mientras el silencio llenaba cada rincón del auditorio. Mi padre los miraba con confusión y creciente molestia. Claramente, esto no era lo que había esperado después de su humillación pública. Los oficiales de menor rango seguían sentados, esperando alguna señal sobre cómo proceder, pero los hombres de mayor experiencia y sabiduría habían hecho su elección. Me estaban respaldando silenciosamente. Fue el general Morrison quien finalmente rompió el silencio. Se acercó al podio con pasos firmes, su presencia llenando el espacio con una autoridad natural que había desarrollado a lo largo de décadas de liderazgo. Cuando llegó junto a nosotros, se dirigió directamente a mi padre, pero habló lo suficientemente alto para que toda la audiencia pudiera escucharlo. Almirante Richardson, comenzó con voz calmada pero firme. Con todo respeto, creo que hay algo importante que necesita entender sobre su hijo. Mi padre lo miró con sorpresa, claramente no esperando ser desafiado por un par de su mismo rango. El general Morrison continuó. Durante los últimos 4 años, hemos observado de cerca a este joven. No solo sus calificaciones académicas, que han sido excepcionales, sino también su carácter, su integridad, y sí, su evolución como pensador estratégico. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Lo que usted acaba de presenciar no fue cobardía o traición. Fue el pensamiento avanzado de un líder militar del siglo XXI. El general Thompson se unió a Morrison en el podio. «Almirante», dijo con voz grave pero respetuosa, «los mejores comandantes de la historia han sido aquellos capaces de ganar guerras sin librarlas. Su hijo no está rechazando los principios militares, los está llevando a su máxima expresión». Miró hacia la audiencia de SEALs, que permanecían de pie en silencio reverente. Estos hombres lo entienden. Han estado en combate real. Han visto las consecuencias de la guerra. Y saben que la verdadera victoria a menudo llega cuando puedes disuadir al enemigo sin disparar un solo tiro. El ambiente en el auditorio había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una humillación pública se había transformado en algo completamente diferente. Una lección sobre el verdadero liderazgo militar. Mi padre permanecía callado, pero pude ver en sus ojos que algo había cambiado. La certeza absoluta que siempre había caracterizado sus decisiones parecía tambalearse por primera vez. El sargento primero Martínez pidió permiso para hablar. Su voz ronca, curtida por años de órdenes gritadas en campos de batalla, llenó el auditorio. «Generales, almirante, compañeros», comenzó, dirigiéndose a toda la audiencia. «He servido en combate durante 20 años. He visto morir a buenos hombres. He matado cuando fue necesario. Y he llevado cicatrices de guerra tanto en el cuerpo como en el alma». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. «Pero también he visto lo que pasa cuando la diplomacia falla, cuando la comunicación se rompe, cuando el orgullo prevalece sobre la sabiduría». Se dirigió directamente a mi padre. «Su hijo no está hablando de rendirse o de ser débil. Está hablando de ser tan fuerte que nadie se atreva a desafiarte, pero tan sabio que nunca tengas que demostrarlo». Un murmullo de aprobación se extendió entre los SEALs. Era claro que muchos de estos veteranos habían llegado a conclusiones similares, después de años de experiencia real en combate. Otro veterano pidió permiso para hablar. Era el capitán Rodríguez, un hombre cuyas medallas contaban la historia de una carrera militar ejemplar. «He entrenado a cientos de jóvenes oficiales», dijo, «y puedo reconocer a un verdadero líder cuando lo veo». Me señaló directamente. «Este joven no solo tiene las habilidades tácticas y estratégicas que necesitamos, tiene algo que es aún más raro, la sabiduría moral para cuestionarse a sí mismo y buscar mejores caminos». Se volvió hacia mi padre. «Almirante, usted ha criado a un hijo que no solo puede ganar batallas, puede ganar la paz. Eso no es una decepción, es una evolución». Las palabras del capitán Rodríguez resonaron profundamente en el auditorio. Era evidente que muchos de los soldados presentes habían reflexionado sobre estas mismas ideas durante sus propias carreras. La guerra había evolucionado, y ellos lo sabían. Los conflictos del futuro requerirían nuevos tipos de guerreros, aquellos capaces de pelear cuando fuera necesario,
pero sabios enough para encontrar alternativas cuando fuera posible. Los testimonios continuaron durante los siguientes minutos. Oficiales veteranos compartían historias de conflictos que podrían haberse evitado con mejor diplomacia, de vidas que se podrían haber salvado con estrategias más inteligentes, de victorias que se habían conseguido sin derramamiento de sangre gracias a comandantes que sabían cuándo mostrar fuerza y cuándo mostrar sabiduría. El comandante Thompson habló sobre una misión en la que había evitado una batalla completa, simplemente por haber escuchado las preocupaciones del líder enemigo y encontrado una solución que beneficiaba a ambos lados. El capitán Johnson relató cómo había salvado a su pelotón entero al negociar con insurgentes locales en lugar de enfrentarlos directamente. Cada historia reforzaba el mismo punto. Los mejores líderes militares eran aquellos que entendían que la fuerza sin sabiduría era simplemente destrucción, mientras que la sabiduría respaldada por la fuerza era poder verdadero. Mi padre escuchaba en silencio, su expresión cambiando gradualmente de ira a confusión, y finalmente a algo que parecía ser comprensión. El momento más emotivo llegó cuando el general Morrison se dirigió directamente a mí. «Joven Richardson», dijo con voz solemne, «lo que has demostrado hoy no es debilidad. Es el tipo de coraje que se necesita para desafiar el pensamiento convencional, incluso cuando sabes que habrá consecuencias». Miró hacia mi padre, luego de vuelta hacia mí. «Tu padre te ha enseñado disciplina, honor y dedicación al servicio. Esas lecciones han hecho de ti el soldado excepcional que eres hoy. Pero tu propia evolución intelectual ha añadido algo igualmente importante: la sabiduría para saber que la verdadera victoria a menudo requiere ir más allá de la fuerza bruta». Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no había experimentado antes. Durante años había sentido que estaba traicionando las enseñanzas de mi padre al desarrollar estas ideas sobre diplomacia y resolución pacífica de conflictos. Pero ahora entendía que no estaba rechazando su legado, lo estaba expandiendo. Estaba tomando las bases sólidas que él me había dado y construyendo algo nuevo encima. La transformación más notable era la que estaba ocurriendo en mi padre. Durante décadas había sido un hombre de certezas absolutas, alguien para quien las cosas eran blancas o negras, correctas o incorrectas. Pero mientras escuchaba a sus pares, hombres cuya opinión respetaba profundamente, defendiendo no solo mi derecho a tener estas ideas, sino el valor intrínseco de las ideas mismas, algo fundamental estaba cambiando en él. Vi cómo sus hombros se relajaban gradualmente, cómo su mandíbula se aflojaba, cómo sus ojos comenzaban a mostrar algo diferente al mirarme. Ya no era la mirada de decepción que había visto antes, sino algo más complejo, una mezcla de orgullo, confusión y lo que parecía ser el comienzo del respeto. Era como si estuviera viendo por primera vez no al niño que había entrenado para seguir sus pasos exactos, sino al hombre en el que se había convertido, con sus propias ideas, su propia sabiduría, su propio camino hacia el servicio. La rigidez militar que siempre había caracterizado su postura comenzó a suavizarse, y por primera vez en años vi al hombre detrás del uniforme, al padre detrás del almirante. El general Thompson dio el paso final, se acercó al micrófono y se dirigió a toda la audiencia. Lo que hemos presenciado hoy es exactamente el tipo de liderazgo que nuestras Fuerzas Armadas necesitan para enfrentar los desafíos del futuro. Su voz era firme y autoritativa. Los conflictos de mañana no se ganarán solo con superioridad militar, sino con superioridad intelectual, moral y estratégica. Necesitamos líderes que puedan pelear cuando sea necesario, pero que sean lo suficientemente sabios para encontrar mejores caminos cuando sea posible. Hizo una pausa dramática. El joven Richardson no nos ha decepcionado hoy, nos ha mostrado el futuro del liderazgo militar. Luego hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a aplaudir. Lentamente, deliberadamente, sus aplausos llenaron el silencio del auditorio. El general Morrison se unió a él. Luego los 400 SEALs, que habían permanecido de pie durante toda esta extraordinaria sesión, comenzaron a aplaudir también. No era un aplauso cortés o protocolar, era un reconocimiento genuino, un respaldo a las ideas que había presentado y al coraje que había mostrado al defenderlas. Mi padre me miró durante largos segundos mientras el aplauso continuaba. Pude ver la lucha interna en sus ojos, décadas de pensamiento militar tradicional, chocando con la evidencia de que tal vez, solo tal vez, su hijo había encontrado algo valioso en su propia búsqueda intelectual. Lentamente, muy lentamente, levantó sus propias manos y comenzó a aplaudir. Era un gesto pequeño, pero para mí significaba el mundo entero.
Era su manera de admitir que, aunque no entendía completamente mi camino, respetaba mi derecho a caminarlo. Era su reconocimiento de que había criado no a un soldado obediente, sino a un pensador independiente. Y más importante aún, era su manera de decir que, aunque hubiera preferido que siguiera sus pasos exactos, estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de humillación o dolor. Eran lágrimas de liberación, de comprensión, de reconocimiento mutuo entre un padre y un hijo que habían encontrado una nueva manera de respetarse el uno al otro. La ceremonia concluyó de manera completamente diferente a como había comenzado. En lugar de la humillación pública que había experimentado minutos antes, me encontré rodeado de oficiales veteranos que querían conocer más sobre mis ideas, que querían compartir sus propias experiencias, que veían en mis palabras no una amenaza, sino una oportunidad. El sargento Martínez me estrechó la mano con firmeza y me dijo: «Muchacho, lo que dijiste hoy necesitaba ser dicho. Algunos de nosotros hemos estado pensando lo mismo durante años, pero no teníamos las palabras para expresarlo». El capitán Rodríguez me invitó a almorzar para discutir más sobre mis ideas de diplomacia militar. El general Thompson me ofreció una posición en su equipo de estrategia avanzada. Mi padre observaba estas interacciones con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser orgullo. Era como si estuviera descubriendo que su hijo no solo había honrado su entrenamiento, sino que lo había superado de maneras que nunca había imaginado. Esa noche, mi padre y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Nos sentamos en su estudio, rodeados de décadas de recuerdos militares, medallas, fotografías de compañeros caídos, mapas de operaciones exitosas. «Hijo», comenzó, su voz más suave de lo que la había escuchado en años. «Hoy me enseñaste algo que no esperaba aprender». Me miró directamente a los ojos. «Te entrené para ser un soldado, y lo eres. Pero tú has elegido ser algo más, un guerrero sabio». Admitió que durante años había temido que mis ideas sobre diplomacia y resolución pacífica fueran signos de debilidad, que mi interés en alternativas a la guerra significara que no tenía el estómago para la lucha cuando fuera necesaria. Pero hoy vi cómo hombres que han probado su valor en combate te respetaron por esas mismas ideas, continuó. Me di cuenta de que no estás rechazando lo que te enseñé. Lo estás perfeccionando. Fue la primera vez que me habló como a un igual, como a un oficial respetado, no como a un niño que necesitaba corrección constante. Los años que siguieron validaron completamente las reacciones de esos SEALs y generales. Mi carrera militar se desarrolló de maneras que ninguno de nosotros había anticipado completamente. Me especialicé en lo que se conoció como diplomacia militar, el arte de usar la fortaleza militar como base para negociaciones exitosas, de proyectar poder de manera que disuadiera conflictos en lugar de provocarlos. Participé en mediaciones internacionales donde la presencia de fuerzas militares bien entrenadas pero controladas había facilitado acuerdos de paz. Desarrollé protocolos para situaciones donde la demostración calculada de capacidad militar podía convencer a adversarios potenciales de que la negociación era más beneficiosa que el conflicto. Mi enfoque se volvió modelo de estudio en academias militares de varios países. Los mismos principios que habían causado tanta controversia en esa ceremonia se convirtieron en doctrina oficial. Mi padre, que había vivido para ver esta evolución, me dijo en sus últimos días que estaba más orgulloso de mis logros de lo que las palabras podían expresar. El legado de ese día se extendió mucho más allá de mi propia carrera. La reacción de esos SEALs y generales marcó un punto de inflexión en la manera que las Fuerzas Armadas consideraban el liderazgo moderno. Las academias militares comenzaron a incorporar cursos de diplomacia, mediación internacional y resolución de conflictos en sus currículos. Se reconoció oficialmente que los líderes militares del siglo XXI necesitaban herramientas más sofisticadas que la fuerza bruta. Los oficiales más jóvenes comenzaron a ver que cuestionar, innovar y buscar mejores caminos no era falta de disciplina, sino evolución natural del pensamiento militar. Muchos de los SEALs que estuvieron presentes ese día se convirtieron en mentores de jóvenes oficiales, transmitiéndoles no solo técnicas de combate, sino también la importancia del pensamiento crítico y la sabiduría moral. El momento que había comenzado como mi humillación pública se convirtió en el catalizador para cambios fundamentales en la institución que amaba. Lo más importante de todo fue lo que ese día me enseñó sobre el coraje verdadero. Durante años había pensado que el valor consistía en seguir órdenes sin cuestionarlas,
en aceptar la sabiduría tradicional sin analizarla, en reprimir mis propias ideas en favor de la conformidad. Pero esos 400 SEALs y 2 generales me mostraron que el coraje real a menudo requiere estar dispuesto a ser incomprendido, a ser criticado, incluso a ser humillado por defender lo que crees correcto. Me enseñaron que los verdaderos líderes no son aquellos que nunca dudan, sino aquellos que dudan constantemente y aún así encuentran la fortaleza para tomar decisiones difíciles. Me mostraron que honrar a quienes vinieron antes no significa copiar exactamente lo que hicieron, sino tomar sus mejores enseñanzas y construir algo mejor encima. Esa lección cambió no solo mi carrera militar, sino mi manera completa de ver la vida, las relaciones y la responsabilidad que todos tenemos de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Años después, cuando me convertí en general yo mismo, siempre recordaba ese momento cuando me enfrentaba a oficiales jóvenes con ideas no convencionales. En lugar de despreciar sus perspectivas diferentes, las escuchaba cuidadosamente. En lugar de exigir conformidad ciega, fomentaba el pensamiento crítico respaldado por valores sólidos. Muchas de las mejores innovaciones en mi comando vinieron de jóvenes oficiales que se sintieron seguros para compartir ideas que desafiaban el pensamiento tradicional. Creé un ambiente donde el cuestionamiento inteligente era visto como fortaleza, no como debilidad, donde la lealtad a los principios era más importante que la lealtad a las personas, donde el coraje de pensar diferente era tan valorado como el coraje de pelear. Y siempre, cuando un joven oficial mostraba la valentía de defender una idea impopular pero bien fundamentada, pensaba en aquellos SEALs poniéndose de pie, en aquellos generales respaldando a un muchacho de 18 años, y en mi padre aprendiendo que el amor verdadero a veces significa permitir que quienes amamos encuentren sus propios caminos hacia la grandeza. La historia de ese día se convirtió en leyenda dentro de las Fuerzas Armadas, contada y recontada en academias militares, bases navales y reuniones de veteranos. Pero para mí, siempre fue más que una anécdota militar interesante. Fue el momento que definió quién soy como líder, como hijo y como hombre. Fue cuando aprendí que el respeto verdadero no viene de seguir ciegamente las expectativas de otros, sino de tener la integridad de ser auténtico a tus propios valores mientras honras lo mejor de lo que otros te han enseñado. Fue cuando descubrí que las diferencias generacionales no tienen que ser abismos insalvables, sino oportunidades para el crecimiento mutuo y la comprensión más profunda. Y fue cuando entendí que algunos momentos de humillación aparente pueden transformarse en victorias de maneras que nunca podrías imaginar, siempre y cuando tengas el coraje de mantenerte firme en tus convicciones y la humildad de seguir aprendiendo de quienes te rodean. Ese día, 400 SEALs y 2 generales no solo se pusieron de pie por mí, se pusieron de pie por el principio de que la verdadera fortaleza incluye la sabiduría y que el honor verdadero a veces requiere el coraje de ser diferente. Se vos gostou dessa história, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.